Yagame Tandiram es una película de Kollywood cine tamil del sur de India, de acción y crimen, protagonizada por Venkatesh Prabhu o Dhanush como Suruli y James Cosmo como Peter Sprott. Comencemos. Empezamos viendo una embarcación con muchas personas. Llega la guardia costera y ordena evacuar, pues estas personas estaban ingresando al país ilegalmente. Luego en Londres vemos a unos hombres indios que le hacen una jugada a un inglés, dejándolo sin vida, por orden de su jefe, Sivados. Más tarde estos hombres van a una de sus guaridas, hablan con su jefe sobre la ejecución del inglés, pero este les dice que el trabajo no ha terminado, pues no tienen a la informante, es decir, a la supuesta novia del inglés. Vemos a un hombre mayor llamado Peter, tiene a la informante como Rea. Este la ejecuta sin piedad, pues perdió a su sobrino y uno de sus hombres. Luego nos transportan a India, vemos a unos hombres sobre las vías del tren, su auto rojo decorado con flores, pues tiene la cita de compromiso. El jefe, llamado Suruli, ordena parar el tren. Busca a otro hombre llamado Rahul. Este le ordena llamar a su hermano, para amenazarlo y decirle que se marche de su territorio. Cortan la llamada y liquidan a Rahul y se van. Llegan a la fiesta de compromiso. Más tarde un amigo de Suruli le dice que se puso en riesgo al llamar a Ali y debió hacer todo discretamente, y le advierte de que luego de su boda debe irse a un lugar seguro, pero Suruli se enfada, pues no está de acuerdo en esconderse. En esto su madre le anuncia que su prometida huyó, pues unas personas le advirtieron que este muchacho era un matón. La madre le dice que no se preocupe, que conseguirán a otra novia mejor. A la noche siguiente, Suruli atiende su restaurante local con sus amigos. Allí llegan varios comensales, dos que actúan curiosamente, pero también llegan los hombres de Ali y los atacan, pero poco pudieron hacer y tuvieron que huir. Al día siguiente, los dos hombres curiosos que fueron el día anterior al restaurante se encuentran con Suruli, pues uno de ellos, llamado John, es el jefe de una compañía de programación en Inglaterra, supuestamente, y el otro es uno de sus programadores, quien le habló del gángster tamil más habilidoso, así que el jefe ordenó que fueran por él para que le ayuden con un delincuente llamado Sivados, el mafioso tamil que opera en Inglaterra y azota a todo el país. Le ofrece una buena cantidad y Suruli acepta. Llegan a Londres, se reúnen con el gran jefe, es decir, Peter. Allí les explican un poco sobre el trabajo. Vicky, como se llama el programador, y Suruli se van. Más tarde Suruli ve a la novia inglesa de Vicky, queda un poco en shock por el contraste de las realidades. Poco a poco se acercan a un muchacho que es hablador llamado Danari y que trabaja para Sivados. Este le pasa información desprevenidamente a Suruli. Una noche Vicky y Suruli se van a un bar y allí canta una mujer llamada Tila, que cautiva mucho a Suruli. Ella también es tamil. A los pocos días informan al señor Peter de avances. Le advierten que Sivados opera con sus embarcaciones transportando en sus cajas de comida armamento desde Bosnia y Ucrania para comercializarla en el mercado negro, y la cualidad especial por la que no lo pueden rastrear es que solo comercia con oro, nunca con efectivo, y lava los activos mediante diferentes fachadas de empresas como funerarias, servicios para bodas, comercialización de alimentos, entre otros. Hacen una redada en la logística de un funeral de una de las empresas traficadoras de Sivados y encuentran muchas armas, las cuales llevan a Peter. Esto enfurece a Sivados. Por otro lado, Suruli recibe su primer pago y le da un poco a Vicky, a cambio de que le consiga una cita con Atila. Se da el encuentro entre Suruli y Atila. Ella le dice que no le interesa su amor y que ella ya está casada y tiene un niño de 7 años, aunque su esposo recién falleció hace 3 meses, pero esto él ya lo sabía, porque averiguó sobre ella. En esto Suruli ve a un viejo amigo conocido. Se saludan. El señor aún sigue lavando platos en este país, lo cual entristece a Suruli. Planean la siguiente intercepción de la mercancía de Sivados. Esta vez es transporte de oro mediante una celebración de una gran boda hindú. Los hombres de Sivados empacan en el puerto las caletas de oro. Allí llegan los hombres de Peter junto con Suruli. Tienen un enfrentamiento. Como Suruli descubre su cara, deben liquidarlos a todos, incluso el segundo al mando llamado Rajan. Sivados queda muy dolido por la pérdida de Rajan y del cargamento, y Dharani le dice que debe ser un tamil, y así él recuerda del hombre que hace poco conoció y con quien compartió varias cosas de su trabajo, es decir, Suruli, y así lo atrapan y lo llevan ante Sivados. Todos allí quieren liquidarlo,
pero Suruli le ofrece sus servicios a Sivados a cambio de que le pague más que Peter. Este acepta y le pide que siga infiltrado en la banda de Peter hasta que lo puedan eliminar. Este le pide los 600.000 libras de pago y adicional a esto un puesto de paratas en un buen sector, y sellan el trato. Suruli vuelve con el señor Peter y le dice que lo dejaron ir como parte de una tregua y trata de convencerlo de que asista a una reunión, pero es el plan para que lo liquiden. El encuentro se hace en un club de las afueras de la ciudad. Allí los hombres de Sivados han arreglado para tener un arma cerca dentro de una máquina de pelotas. En la reunión solo Sivados, uno de sus hombres, Peter y Suruli empiezan a hablar, pero el hombre de Sivados toma el arma y se la pasa a su jefe, creyéndose con gran ventaja y a punto de acabar con Peter. Pero con lo que no contaban es que Suruli no había traicionado el inglés, y así Peter acaba con Sivados de una vez por todas y con los hombres que aguardaban afuera. Suruli le perdona la vida a Dharani, mientras Dipan afuera, sabiéndolo ya todo, está devastado por la muerte de su jefe. Mientras Peter le entrega una calle completa de locales a Suruli como recompensa, celebran y le dice que esa será su pequeña Madurai. Dhanari y Dipan planean vengarse de Suruli y quitarle la vida. Poco tiempo después celebran la inauguración de la pequeña Madurai. Allí está su madre para hacer los honores. Murugan, su viejo conocido, también ha sido invitado. Suruli le da uno de los locales. También hay gente de su pueblo, incluida Atila y su pequeño niño. Atila finalmente acepta salir con Suruli un tiempo para conocerse y, según como todo vaya, saber si será una buena decisión casarse. Poco a poco se avanza en el país con una ley llamada Baikor, que restringe la llegada de los inmigrantes a Inglaterra. El señor Murugan le dice a Suruli que él no tiene el papel que le da derechos ahí, y que sin esto no somos ni de aquí ni de allá, lo cual deja a Suruli pensando. Llega el domingo y mientras están en la cita con Atila, ella se muestra nerviosa en el parque. En este momento llegan los matones sobrevivientes de la banda de Sivados, los atacan y hieren gravemente a Suruli. Llega la policía y la ambulancia y trasladan a Suruli a un centro médico. Ya en casa y solo, Atila pone en el suelo una inyección. En esto él se despierta, se quita las jeringas y la bofetea, diciéndole que sabe que ella lo vendió. Él le pregunta por qué y ella le cuenta la historia. Hace varios años atrás, cientos de refugiados en un puerto, entre esos ella, hermano, su esposo, su sobrino y madre, acabaron en un refugio. Allí hacían redadas y ataques militares para acabar con muchos de ellos. Ella se logró salvar con su sobrino y hermano. Los demás de su familia fallecieron. Ellos tres lograron salir, pero en la travesía llegando a Londres su hermano fue retenido y no pudo seguir con ellos. Eso fue exactamente hace 3 años. Ella se contactó con Sivados y él le prometió que encontrarían a su hermano. Sivados era muy querido por todos los inmigrantes y lo que quería era ayudar a la gente que llegaba, e incluso a Suruli, pero este lo arruinó todo. En la última charla Sivados le dijo a Atila que había llegado una carga con inmigrantes, pero estos los habían atrapado los hombres del señor Peter, y entre esos inmigrantes iba su hermano. Ahora todo está en el limbo. Suruli se siente mal al escuchar todo esto y darse cuenta de lo que hizo. Él le pide perdón, pero Atila se marcha enojada. Al día siguiente Peter le asigna otra tarea a Suruli, eliminar a un alto funcionario. Este le dice que acepta, pero que debe liberar a unos hombres que tienen presos, entre ellos el hermano de Atila. Este acepta. Cuando Suruli llega a su casa, su madre muy triste le dice que se regresará a India, porque no puede soportar escuchar la historia de Atila, como lo llamó traidor. La señora muy triste se marcha. Suruli se reúne con Atila, Darian y Dipan. Les dice que pidió a Peter que liberaran a algunos inmigrantes, pero terminaron discutiendo y peleando. Luego Suruli se disculpa. Los muchachos dicen que no saben qué hacer y que Sivados era la cabeza, y toda la ayuda a los inmigrantes ha quedado en un limbo. Suruli les pregunta sobre las personas a cargo del dinero de Sivados. Estos le dicen que eran 2 socios, pero que huyeron apenas se enteraron de la muerte del jefe, uno a América y el otro a Australia. Suruli dice que los encontrarán y que en 2 días reabrirán el tema de los casos de estatus de inmigración. Logran recuperar el dinero del socio que huyó a Australia, pues tenía a su familia en Tamil Nadu, y los amigos de Suruli encontraron al hijo, a cambio de lo cual devolvió el dinero. Peter llega al restaurante de Suruli, allí lo encara y le recuerda que le advirtió que no se las diera de héroe, ya que se enteró que anda con los hombres de Sivados arreglando estatus a inmigrantes. En medio de la calle lo trata despectivamente y lo amenaza sobre jugarle en contra.
Le pregunta si ha entendido y Zuruli responde que sí. Zuruli y los otros hablan en la noche y él toma otra decisión. Va al día siguiente y le comunica a Peter que ya no hará más trabajos y que no eliminará al ministro. Peter se enfada y manda a tirotear su tienda. Desafortunadamente ahí estaba el señor Murugan, lavando los platos, y le quitaron la vida. Peter le informa de ese suceso a Zuruli, y le dice que muy mal de su parte tener hasta tan tarde a su lavaplatos trabajando. Así se entera de que su viejo amigo ha fallecido, lo cual lo devasta. Peter le vuelve a preguntar a Zuruli si hará el trabajo. Como este no responde, le dice que se aleje de las ventanas y empieza un tiroteo en la casa donde se encuentran Zuruli, Attila y el pequeño. Finalmente Zuruli dice que aceptará el trabajo y que los deje hacerle el ritual de despedida a Murugan, y Peter acepta. Se llevan a Zuruli, despiden al señor Murugan al estilo tamil. Los hombres de Siva II se preparan para atacar a los maleantes de Peter y así proteger al ministro. Acorralan el vehículo donde va Zuruli y los otros los eliminan y dejan a John hasta que éste recibe la llamada de Peter para que le diga que todo está bien. Luego de esto lo liquidan. Zuruli y los hombres de Siva II llegan a la mansión de Peter. Se arma un tiroteo en el que irrealmente llevan la ventaja los de Siva II. Mientras Peter se ha sentado en su oficina y ha acomodado una bazooka para disparar a quien intente entrar. Zuruli y los otros entran a la oficina y Peter jala el gatillo, pero oh sorpresa, no servía, y estos lo toman reo. Attila y el pequeño al fin se encuentran con su hermano. Los otros llevan a Peter al centro de refugiados que queda entre Irak, Irán y Afganistán. Le dejan un pasaporte falso y una botella de agua. Luego se marchan. Y Peter queda solo viendo el refugio a lo lejos. Esta película es regular. Realmente pienso que tiene una buena historia, pero desde la parte que se desarrolla en Inglaterra, algunos hechos de la película se ven un poco forzados, como muy conveniente todo. Siento que esto pasa porque quisieron meter muchísimos acontecimientos en muy poco tiempo. Pero en general es una buena historia. Por si la quieren ver, está en Netflix. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.